Vamos a resolver un problema de dinámica rotacional. El problema se plantea de la siguiente manera. Una masa de 15 kilogramos y otra de 10 kilogramos están suspendidas por una polea que tiene un radio de 10 centímetros y una masa de 3 kilogramos. La cuerda tiene una masa despreciable y hace que la polea gire sin deslizar. La polea gira sin fricción. Las masas empiezan a moverse desde el reposo cuando están separadas por una distancia de 3 metros. Tratar la polea como un disco uniforme. Ok, este problema nos plantea el siguiente ejercicio, en el cual nos dice que debemos calcular la velocidad de las masas cuando pasa una enfrente de otra. Bien, como se puede observar en el gráfico, tenemos la polea y las dos masas que están suspendidas. Del lado derecho contamos con la masa 1 y del lado izquierdo con la masa número 2, la cual está separada por 3 metros de la masa 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es colocar los valores primero para así podernos guiar. Entonces decimos que masa 1 es igual a 15 kilogramos, masa 2 es igual a 10 kilogramos. La distancia de Y es igual a 3 metros. La velocidad inicial es igual a 0. El radio, como decían que era de 10 centímetros, lo colocamos de la siguiente manera, 0.1 metros. Y la masa de la polea es de 3 kilogramos. Teniendo todos estos valores, procedemos a colocar lo que son las fuerzas que interactúan en el gráfico. Sea tanto las tensiones, que tenemos tensión 1 y tensión 2, ¿ya?, como sus primas, tensión 1' y tensión 2'. También vemos influido en las masas o en los bloques lo que es el peso. Tenemos peso 1 y peso 2. Y asimismo sus primas, peso 1' y peso 2'. Basándonos en los datos que tenemos de que la masa 1 pesa 15 kilogramos y la masa 2 pesa 10 kilogramos, tenemos que el movimiento de la masa 1 es hacia abajo y el movimiento de la masa 2 es hacia arriba. Esto nos da como resultado que la polea va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Una vez tenemos el gráfico ya completo con todas las fuerzas que interactúan en él, procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Primero haremos el de la masa 1. Dice que en este bloque las fuerzas que interactúan son la tensión 1 hacia arriba y el peso 1 hacia abajo. Bien, procedemos entonces a encontrar la ecuación de este bloque. Decimos que como el movimiento es hacia abajo va a ser positivo. Entonces, la suma de las fuerzas en Y es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces tenemos que el peso, como va hacia abajo, va a ser positivo, menos la tensión 1, que esta, como va en sentido contrario, viene a ser negativa. Es igual a la masa 1 por la aceleración. Bien, aquí ya tenemos la ecuación del primer diagrama de cuerpo libre. Continuamos con el segundo diagrama de cuerpo libre, que vendría a ser el de la masa número 2. En este también interactúan las mismas fuerzas. Para arriba, la tensión 2 y para abajo, el peso 2. Como el bloque sube, colocamos como un punto de referencia a ello y tenemos que hacia arriba es positivo. La suma de las fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, como la tensión se encuentra hacia arriba, esta viene a ser la positiva y tenemos que tensión 2 menos el peso 2, porque el peso va hacia abajo, o sea, en sentido contrario, es igual a la masa 2 por la aceleración. Ok, aquí ya tenemos la segunda ecuación, que vendría a ser la correspondiente al diagrama de cuerpo libre 2. Nos falta un tercer diagrama de cuerpo libre, que viene a ser el de la polea. Ok, tenemos que el diagrama de cuerpo libre de la polea solo interactúa dos fuerzas igualmente, pero en este caso son las dos tensiones. Para el lado derecho la tensión 1 y para el lado izquierdo la tensión 2. En el sentido que gira la polea es en el sentido de las manecillas de reloj, entonces decimos que para aquel lado es positivo. Tenemos que la suma de las fuerzas del torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Procedemos a resolver la ecuación, que de esta manera, como T1 gira en el sentido de las manecillas del reloj, viene a ser positivo, y al ser T2 al sentido contrario, viene a ser negativo. Entonces tenemos tensión 1 por el radio menos tensión 2 por el radio es igual a 1 medio
por la masa, por el radio al cuadrado y por la aceleración. Toda la ecuación la dividimos para el radio. Entonces simplificamos y ya nos queda directamente tensión 1 menos tensión 2 es igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Una vez que tenemos las tres ecuaciones, procedemos a poner una encima de otra y de esta manera simplificar las tensiones. Nos quedaría peso 1 menos tensión 1 es igual a masa 1 por la aceleración. Tensión 2 menos peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Y tensión 1 menos tensión 2 es igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Entonces, simplificando las tensiones, nos queda de la siguiente manera. Peso 1 menos peso 2 es igual a la aceleración por la masa 1 más la masa 2 más 1/2 de la masa de la polea. Bien, como se quiere encontrar lo que es la aceleración, decimos entonces que aceleración es igual a peso 1 menos peso 2 sobre masa 1 más masa 2 más 1/2 por la masa de la polea. Reemplazando los valores tenemos que la aceleración es 1.85 metros sobre segundos al cuadrado. También sacamos la aceleración angular, que esta es igual a la aceleración sobre el radio. Y reemplazando los valores tenemos que aceleración angular es igual a 18.5 radianes sobre segundos al cuadrado. Una vez teniendo todas estas ecuaciones, tenemos que sacar las tensiones. Para esto, tensión 1 es igual a la masa 1 por la diferencia de la gravedad y la aceleración. Reemplazando valores, esto queda tensión 1 es igual a 119.25 newtons. Bien, para la tensión 2 tenemos que la tensión 2 es igual a la masa 2 por la suma de la gravedad y la aceleración. Reemplazando los valores nos queda que tensión 2 es igual a 116.5 newtons. Entonces, tenemos que sacar lo que el problema nos pide. Calcular la velocidad de las masas cuando pasa una frente a la otra. Para resolver este ejercicio, usamos la siguiente ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el duplo de la aceleración por el desplazamiento en y. Transformamos la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Velocidad final es igual a la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más el duplo de la aceleración por el desplazamiento en y. Como la velocidad inicial es 0, la eliminamos y nos queda de la siguiente forma. Velocidad final es igual a la raíz del duplo de la aceleración por el desplazamiento en y. Y finalmente, reemplazando los valores, nos da el siguiente resultado. La velocidad final es igual a 3.33 metros sobre segundos. Y bien, una vez obteniendo este resultado, habremos completado el ejercicio que nos planteaba el problema. Y así hemos terminado el ejercicio de dinámica rotacional. Muchas gracias.